Señores, buenos días. Lunes, iniciando la semana, que hay un debate entre Nelson y Catherine, el cual es privado y yo no voy a decir de qué se trata, pero ustedes se dieron cuenta porque lo agarraron asando batata. Iniciamos una semana de muchas, digamos que luchas políticas, económicas. Hay que hablar de muchos temas importantes esta semana que comienza y vemos como septiembre se está yendo sumamente rápido. Decíamos nosotros que desde que se va agosto ya casi llega diciembre y el año va bastante rápido. Ya no se siente el tema de la pandemia, la gente en la calle no está usando la mascarilla, los centros de vacunación están un poco abandonados y ojalá que la gente no baje totalmente la guardia porque todavía el COVID-19 está con todos nosotros. Buenos días, Nelson. Buenos días, Catherine. Qué bueno que empezamos la semana otra vez. Bueno, buenos días a Yulisa, a Nelson Rodríguez, al equipo de Despierta con CDN que se despierta tempranito, valga la redundancia, porque así seleccionamos nosotros el nombre de este programa. A veces uno despierta, pero está como asueñado. He visto mucha gente en esas lides por aquí, por el pasillo, pero no importa, ánimo, porque además se está acercando la quincena. Así que tomen oxígeno, que bueno, hay situaciones que se pueden resolver en los próximos días. Saludos a la audiencia de este canal. Para nosotros siempre va a ser un placer que estén con nosotros, que nos envíen sus comentarios. Recuerden que además tenemos una sección nueva que se llama En Contacto y que tiene nuestro número de WhatsApp. Ustedes lo van a estar viendo cada vez que vayamos a pausa. Ahí aparece el número de WhatsApp. Entonces ustedes toman fotografías, hacen videos, lo que ustedes quieran. Coméntenos lo que está ocurriendo en sus comunidades. Ha sido productivo, hemos recibido no solamente denuncias, sino también soluciones. Y esa es la idea, que sirvamos de interlocutores para resolver en la medida de lo posible algunos inconvenientes, sobre todo de índole social. Son buenos días también para ti. Buenos días a los amigos televidentes. Lunes 13 de septiembre. Hoy vine yo como los estudiantes malos con unos apuntes aquí, unos chivos. Aquí veo que hay reunión del comité político del PLD hoy a las 10 de la mañana, hoy lunes. ¿Qué dice eso? ¿Que es un partido fuera del poder? Poco sí, lunes que de la un mañana. lunes tiene reunión. O hay gente que está desempleada o que tiene su empresa propia. ¿Se dieron cuenta que están fuera del poder? Se dieron finalmente. cuenta. Sí, con lunes el tiempo. a las 10. Con el tiempo se van al a año. Tardaron. Sí, aquí tengo otro apunte, un boche que le dio Abinader ayer en Dajabón al diputado Darío Zapata. Ay, sí. Que se puso de salamero, de tumbapolvo, ¿Y que a desear que Abinader tuviera más de 2 periodos en el poder, más de 8 años. Y Abinader le dijo, una observación al dinámico y eficiente diputado Darío Zapata, 8 años es demasiado, así que ya no hable más. Y ahí está la Constitución que no se va a cambiar. Generalmente cuando a una gente le van a dar un boche, primero lo elogian. Sí. Al eficiente. Sí, Como eficiente, dinámico y eficiente. De tal, pero tal cosa. Pero miren, la lectura es que Abinader tiene plan de durar 8 años. Porque él dice que 8 años para él son suficientes. No, dice que es demasiado, ojo, pero también hay que tener cuidado con eso. Porque si 8 años es demasiado, cuidado, ya hasta el 24, no creo. Puede ser que no esté lo pensando creo, en reelegirse. pero suena como que no quiero, está ni siquiera 8, cosa que a uno le resulta muy rara. A él le ha tocado un periodo tan difícil que yo creo que sería válido. Que capaz él que se miren sueltos, cojan eso, agárrenlo ustedes. Que esto lo coja otro. Bueno, pero por lo menos sería entendible. A nivel de medios escritos. Bueno, sería un cambio. En el Caribe está desplegado. Sería el cambio. Ese boche de Abinader al diputado Zapata. Ahí está la Constitución y no se va a cambiar, dice Abinader. 8 años y ya no hablamos más. Porque después decían y después hablamos. Así, y no 8 más y después hablamos. Es decir, señores legisladores, háganle caso a Abinader. Él no está en eso y lo ha dicho una y otra vez. ¿Por qué insiste en eso? ¿Y por qué se viene en esa práctica odiosa en actos oficiales? Usando recursos del Estado. A promover la figura del presidente de la República. Eso se llama ser lisonjero, con el perdón del diputado Zapata, que lo conozco y me ha manifestado cariño, y yo también, diputado, eso no se hace, porque eso es ser lisonjero. Estas mujeres son muy finas para mí, lisonjero, tumba a polvo, Zapata, a los titulares. 2 congresistas han sido señalados en el caso Falcón por el Ministerio Público
y faltan 3 más. Se adelanta que buscarán la designación de un juez para procesarlos por ante la Suprema, en virtud de tener jurisdicción privilegiada. Se ha aplazado el conocimiento de la medida de coerción a los 21 imputados en la misma Operación Falcón. Comunidad evangélica muestra preocupación por alto índice de funcionarios electos y dirigentes políticos involucrados en negocios ilícitos y crimen organizado. Advierten el país podría convertirse en un narcoestado. Concurso de oposición docente se reinicia este martes en medio de quejas de los maestros y denuncias de filtración de las pruebas. Recibimos al abogado Cándido Simón. Además, estará con nosotros el director de la Comisión Nacional de Energía, Eduard Veras Díaz. Para arrancar la mañana, que es noticia en nuestro periódico El Caribe y además el portal de noticias de cdn.com.do. Está Susan Castaños lista ya temprano, desde las 5 de la mañana está Susan aquí igual que nosotros, para decirles a ustedes cómo nos amanece este lunes. Susan, buenos días. Buen día, Yulisa, Catherine, Don Nelson y a toda esa audiencia de Despierta con CDN. Qué mejor manera que arrancar una nueva semana informativa y mantenerse informado e informada con los principales acontecimientos que fueron noticia durante este fin de semana y que acaparan la portada de nuestro periódico de casa El Caribe de este lunes 13 de septiembre. Iniciamos con la siguiente información sobre noticia principal, y es que varios legisladores serían investigados en el caso Falcón del Ministerio Público, que solicitará a la Suprema Corte de Justicia la designación de un juez especial que lleve el control de este proceso. Pasamos a otra información, y es con respecto al gobierno, que tiene cabos sueltos para armar el presupuesto. Eso a propósito de que el Ejecutivo trabaja en una propuesta que está obligado a someter ante el Congreso Nacional en menos de 3 semanas. En otra nota, este impreso de casa nos habla de que el presidente Luis Abinader dice que no buscará durar más de 8 años en la presidencia. Pasamos a temas del sector salud, con el seguimiento al roce de la Junta Central Electoral y el Ministerio de Salud Pública por las defunciones a causa de la pandemia del COVID-19. Y es que cada entidad insiste en la veracidad de sus datos y ambas defienden las atribuciones que tienen para el registro en el país de las defunciones por el virus. Continuamos con noticias del sector político, con el expresidente Leonel Fernández, que ve angustia en el pueblo por altos precios de varios productos de la canasta básica. En el ámbito internacional, las principales fuerzas políticas de Haití acuerdan formar un gobierno de unidad al darse un año más de plazo para redactar una nueva constitución y así poder organizar las elecciones a propósito del magnicidio del presidente Jovenel Moïse. Continuamos este recorrido con la contraportada del periódico El Caribe, con noticias del ámbito deportivo, como la que vemos en pantalla del Cibao Fútbol Club, que vuelve a la cima en la liguilla de la Liga Dominicana de Fútbol. El equipo se impuso 2-0 a Moca en el FS. Ahora pasamos a nuestro portal digital www.cdn.com.do, donde usted podrá informarse de las noticias más importantes en el país y el mundo, como esta de residentes en el sector de Villajuana, de este Distrito Nacional, que pegan el grito al cielo por los apagones y delincuencia que azotan a ese populoso sector de la capital. Así que les invitamos a que visiten nuestro portal www.cdn.com.do para que esté enterado en todo momento de los principales acontecimientos. Ha sido todo de mi parte. Retorno con ustedes. Feliz inicio de semana. Gracias, Susan. Feliz inicio de semana para ti. En cuanto al tiempo, iniciamos la semana laboral con la permanencia de una vaguada en diferentes niveles de la troposfera, así como la humedad dejada por la onda tropical luego de pasar por el territorio nacional durante el día de ayer. Han provocado que las condiciones nueva vez se van a tornar favorables para que se puedan generar desde tempranas horas de la mañana hacia la región norte del país algunos aguaceros localmente moderados con tronadas y aisladas ráfagas de viento. Debido a las lluvias registradas en algunas regiones del país, así como las pronosticadas para el día de hoy, se mantiene el nivel de alerta meteorológica ante posibles crecidas repentinas de ríos, arroyos y cañadas, al igual que inundaciones urbanas y deslizamientos de tierra hacia varias provincias del país. Para mañana martes, el pronóstico extendido
La vaguada continuará influyendo para que en las condiciones meteorológicas vuelvan a generarse principalmente después del mediodía incrementos nubosos con precipitaciones que podrían ser moderadas a fuertes localmente, con tormentas eléctricas y ráfagas de viento en diferentes regiones del territorio nacional. En resumen, el boletín de las 6 de la mañana de hoy de la Oficina Nacional de Meteorología lo que nos dice es que hoy estará nublado con lluvia, al igual que mañana martes. Hasta aquí el estado del tiempo. Y gracias a ustedes por estar con nosotros también a través de Facebook Live. Tempranito nos saluda, ahí está Braulio. Rafael Almonte desde Santiago Rodríguez, dice muchos saludos también para ti. Temprano Giovanni Collado dice, todo legislador o funcionario debe, él dice que se le debe quitar la impunidad y los privilegios, por tal razón hacen lo que hacen. Bueno, se les debe quitar la impunidad si se les prueba o si se les está investigando, si hay suficientes elementos, pero no se lo puede quitar antes. La inmunidad. La inmunidad parlamentaria, claro. Tony Coronado dice, buenos días desde la tierra del cacao, feliz lunes. También está JB Hilario. Dice, eso era de esperarse, los funcionarios del PRM son delincuentes que salieron corriendo del PRD hasta que votamos por ese partido. Lo sabíamos, bueno, ¿y para qué votó por él? Ah, señor Hilario, si usted sabía que eran delincuentes, ¿para qué vota por él? O sea, esa es su opinión, no sé. Manuel Carpio está ahí también con nosotros, dice, se sabe que la Junta Central Electoral tiene razón. Ay, qué lío entre la Junta Central Electoral y Salud Pública. No tiene razón. Tiene un lío puesto en eso. Sí. Pero la verdad es que no es lo mismo, y es un inciso muy breve, morir por COVID que morir con COVID. Una cosa es morir por COVID y otra cosa es morir con COVID. La Junta Central Electoral tiene sus cifras, Salud Pública tiene otras. Yo creo que vale la pena que se abunde al respecto, Nelson. ¿Qué crees tú de eso? No, porque la diferencia es demasiado. Los muertos de Salud Pública ayer eran 4.014. Y los de la Junta Central Electoral, 8.600 y tanto. O sea, más de un 100%. Además, si se validan esas cifras de la Junta, la República Dominicana, que estaba hoy en el lugar 17 en la región, pasaría al 12. Exacto. O sea, le pasaríamos a Panamá, a Cuba, a Costa Rica. O sea, no es lo mismo, pero además, ¿cómo puede haber una diferencia de más del 100%? No. De 4.014 a 8.600, que me excuse la Junta y sus alcaldes pedálicos. Eso a veces pasa con los subregistros. A veces los subregistros equivalen al 100% de la cantidad original. Eso pasó con el huracán María, pasó aquí con el huracán George, pasó con el David, ha pasado cada vez que hay una catástrofe. Siempre las cifras reales superan al subregistro en más de un 100% y parece que el COVID no va a hacer la diferencia. No, incluso la Organización Mundial de la Salud, eso es un dato que ayuda, si quieren, a la Junta Central Electoral, pero todo eso hay que probarlo. La Organización Mundial de la Salud dice que es muy probable que las muertes por COVID sean el doble de lo que se han registrado hasta ahora. Eso lo dice la OMS, pero es que la OMS no es referencia. ¿Verdad, Nelson? Lamentable. La OMS lamentablemente se quemó la OMS en todo este La OMS proceso. mandó a que no era necesario usar mascarilla al principio, ¿no se acuerdan? Míralo aquí, nosotros pasaríamos a tener más defunciones que Venezuela, Costa Rica, Uruguay, Cuba y Panamá. Del lugar 17 saltaríamos al 12 según la Junta Central Electoral y los reportes que le hacen en algunos lugares los alcaldes pedáneos. Esa figura, yo no me acordaba que existía del alcalde. El alcalde había olvidado. La pericia del alcalde para diagnosticar una muerte por COVID. Hablando de pedanía, de todo eso, vamos a saludar también a la gente que está en las matas de Farfán. Allí está Francisco Aquino Mejía, Alex García también activo con nosotros. Nos comenta desde las alturas de Casabito, Constanza, qué sabroso el casabe. Y un casabito, un cafecito allá en Constanza, bueno, buenazo. Ese pueblito es lindo. La gente de Casabito, un fuerte abrazo para todos ustedes, muy fresco. Ojalá les hayan arreglado el tema de la carretera. Avísennos que estamos pendientes. Vámonos a la pausa. La proveedora de casabe mío estaba en Monción. Ahora estoy recibiendo un casabito de San José de las Matas, que es una delicia. Le prometo a la compañera trae para corroborar esa opinión. Eso es así, mire. Mira, Yulisa, ¿cómo es que hacen en el Congreso? Aprobado. Voten, honorables. Voten. Vámonos a pausa. Son las 7:24 de la mañana y para empezar la semana yo les comentaba a Catherine y a Nelson que a veces es bueno empezar con las mejores noticias. Este fin de semana un grupo de dominicanos entendían que habían rescatado una bebé manatí. Antes de hablar de falcón y otras diferentes especies marinas que ustedes las conocen todas,
Pues yo quiero comenzar hablando de que parece que estamos cambiando en la mentalidad de la gente, en la sensibilidad con el medio ambiente. Y es que una bebé manatí se quedó muy cerca de la orilla y parecía que nadaba de una manera errática. Se alejó de la familia, de la mamá, y llegó directamente a la arena. Ustedes lo pueden ver ahí. Pues los pescadores que estaban en la zona acariciaban la bebé manatí y llamaron de inmediato al Ministerio de Medio Ambiente. Para el Ministerio de Medio Ambiente esto se tomó como una emergencia y de inmediato salió un equipo para allá con veterinarios, con ambientalistas. Tomaron la bebé manatí, la llevaron a donde la iban a revisar, le hicieron un chequeo médico, determinaron que no tenía nada, que simplemente la bebé estaba errática. La alimentaron, la llevaron al zoológico, mírenla ahí alimentándose con un biberón. Y luego la devolvieron otra vez a su lugar de origen. ¿Y qué creen? Allí la estaba esperando la mamá, que tenía días haciendo el sonido común que hace, llamando a su hijo. Bonita información. En otra época, yo quiero que ustedes sepan que se la habrían comido. Aquí hubo una época no muy lejana de menos información y de menos calidad. Y la gente encontraba los animales, los manatí, las tortugas, los tiburones, y en vez de ayudarlos, los cortaban y se los comían, o simplemente los vendían. Y este fin de semana, miren cuánta gente hay ahí, y nadie, sin tener que hablar siquiera, todos estuvieron de acuerdo en que lo que iban a hacer era ayudar a la bebé manatí. A mí esta noticia ese video me llenó de regocijo porque significa que nuestra conciencia medioambiental se está elevando. Bueno, es una tarea titánica la que hacen los ejecutivos de medio ambiente, pero sobre todo el voluntariado que trabaja allí. Hay mucha gente relacionada a sobre todo a esta ciencia trabajando en la República Dominicana. Ojalá puedan devolverle la calidad de vida no solamente a los manatíes, sino también a otros animales que se encuentran en el acuario nacional, en el zoológico nacional, aunque el zoológico nacional está muy bien. Yo fui hace poco y lo vi muy, pero muy bien. Por cierto, hablando de fauna, lo que se ha visto en los últimos días relacionado al tema de la justicia. La fauna mayor, y ustedes le van a poner la denominación que ustedes quieran, si quieren llamarlos monos, si quieren llamarlos tigres, si quieren llamarlos lo que quieran, está, según el expediente, por lo menos de imputación del Ministerio Público, en el Congreso de la República. Hay 2 diputados por ahora que han sido señalados en el caso Falcón por el Ministerio Público, que adelantó va a buscar la designación de un juez especial que los va a procesar o que los procesaría en la Suprema Corte de Justicia, esto en virtud de tener jurisdicción privilegiada. Mientras tanto, el conocimiento de medidas de coerción a estos 21 imputados en la red criminal fue aplazado para la próxima semana. Ocurrió en Santiago y allí estuvo Deyanira López. Los representantes del Ministerio Público han señalado interpondrán una solicitud ante la Suprema Corte de Justicia con la finalidad de poder procesar congresistas involucrados en la red. El Ministerio Público estará solicitando a la Suprema Corte de Justicia que designe un juez instructor especial a los fines de comenzar a instruir el proceso de aquellos que tienen privilegio de jurisdicción, y eso nos impidió judicializarlo por la vía ordinaria. En tanto que el diputado de Santiago por el PRM, Nelson Marmolejos, figura en el expediente Falcón, alegadamente por haber sido beneficiado con financiamiento para su campaña por parte de uno de los implicados en la red de lavado de activos y narcotráfico. Si a Nelson lo menciona que alguien se le acerca, que le da algo, no tiene que estar cuestionando a esa persona. Porque mucha gente cree aquí que yo soy protegido por un empresario. Pero ese empresario si metió 4 furgones sin pagar impuestos también es lavado. Nelson, no sé, yo veo porque lo mencionan ahí y lo mencionan en las redes. En su momento oportuno revelará su información, pero sí confirma que varios están bajo investigación por su vinculación. El Ministerio Público afirmó cuenta con un grueso de pruebas de la ilícita actividad que ejecutaban los implicados en el caso de esta red de crimen organizado. Electrónica, el Ministerio Público tiene cientos de miles de páginas de pruebas electrónicas que durante la etapa de investigación, así como también de bienes de todas las naturalezas que ha ocupado con respecto a
esta estructura de crimen organizado que tenía como operación la ciudad de Santiago, pero que tenía ramificaciones en varios puntos del país y que además tenía conexiones internacionales. La audiencia de conocimiento de medida de coerción contra 21 personas fue aplazada para el viernes 17 de septiembre a las 10 de la mañana. En razón de que la defensa ha reconocido, podría decirse, la complejidad del proceso que el Ministerio Público ha presentado ante el tribunal y necesita tiempo, espacio para trabajar su defensa técnica y material. Las autoridades expresaron que los operativos y allanamientos continúan permanentemente hasta desarticular la red. Estas declaraciones fueron ofrecidas tras la salida de la audiencia de conocimiento de medida de coerción. Desde Santiago, de Yanira López, CDN. Bien, ahí está el caso. Yo de entrada recomiendo que vayan releyéndose los artículos 85, 86 y 87 de la Constitución de la República sobre inmunidad parlamentaria, su alcance y sus límites, porque quizás haya llegado el momento de prestarle atención mucho más a fondo al asunto cada vez más frecuente de legisladores involucrados en actividades delictivas, en este caso narcotráfico y lavado de activos. La procuradora adjunta Jenny Berenice ha insistido desde el primer momento, aunque ya conocemos el expediente, la solicitud de medida de coerción, en que hay legisladores involucrados, por lo menos hay dos de entrada que se ven visibles, que financiaron campañas políticas. Eso es delicado, bastante delicado, porque el principal imputado, que es legislador, es del PRM y fue muy celebrado en la campaña electoral que se haya pasado al PRM, y hay fotos muy reveladoras. Entonces, en ese sentido, Pirrín fue el que llevó a uno. Pirrín es el de la bola. Pero Nelson dice, el diputado que era del PRD, que era de la juventud del PRD y pasó finalmente al PRD. Bueno, y además está el de Comunidad Digna. El de Comunidad Digna, claro. Era un prominente diputado, muy celebrado en el PRM. Hay un comunicado del PRM que no me gustó. Lo primero es que, si usted lo lee entre líneas, le están enmendando la plana a Hipólito, porque dice que el PRM respalda las acciones que lleva el presidente Luis Abinader por un ministerio público independiente. Recuérdense que Hipólito habló de utopía. Entonces ahí viene la cantaleta del que caiga quien caiga, que ahora sí, pero antes no. Ahora hay que irse a fondo. Por eso yo me espanto, me preocupo en la lectura de las 218 páginas de la solicitud de medida de coerción y de declaratoria complejo el caso, porque ahí se comprueba algo que la magistrada Jenny Berenice ha venido diciendo, y en esa solicitud se reitera el siguiente punto: que el crimen organizado internacional está estructurado en la República Dominicana. Esa preocupación es la misma que externó ayer Finjus, la Fundación Institucionalidad y Justicia, que destaca lo peligroso que es la infiltración del crimen organizado en las estructuras de los poderes ejecutivo y legislativo. Entonces dice Finjus, cosa que yo comparto plenamente, que quizás haya llegado el momento de que se refuercen los controles para detectar a tiempo, impedir el acceso y castigar a quienes pretenden convertir al Estado en una estructura de apoyo a sus propósitos antinacionales. Este caso debiera ser el punto de partida para una verdadera reingeniería, y que los políticos y los partidos y los legisladores dejen de estar como una papa caliente echándose la culpa unos a otros y entrar en una discusión de quién es más corrupto o quién tiene más legisladores imputados por narcotráfico, por corrupción, por lavado de activos. ¿Cómo llegaron algunos países a convertirse en narcoestados? Pregunto yo. Quizás este es el momento de hacerse esa pregunta.
A mí me parece sumamente importante lo que el Ministerio Público está haciendo en este momento y qué bueno que le toca a este Ministerio Público que goza de una credibilidad tan alta. Quizá si lo hubiera hecho otro, no me refiero solamente al anterior, sino otros en el pasado, probablemente la gente no creería en el combate al narcotráfico. Sin embargo, yo creo que leer el relato fáctico del documento de la medida de coerción o la solicitud de medida de coerción que manda el Ministerio Público, me parece que hace que la gente se haga muchas preguntas. Y creo que la Dirección Nacional de Control de Drogas, desde el 2012, debería por lo menos dar una explicación. El relato fáctico dice que a partir del 2012, esta estructura que tiene ramificaciones internacionales y que inclusive tiene su propio centro de producción, empezó a exportar, a mandar 2.500 kilos de coca para Estados Unidos, Puerto Rico y otros países. Semanales. Oigan esto, semanal. Pero que a partir del año 2017 su estructura era todavía más poderosa y ese valor se incrementó. Que hasta ahora el Ministerio Público calcula, oigan esta cifra, 10.000 millones de pesos. Hablando en cifras como esas, y el Ministerio Público dice que todavía ese no es el total de la estructura, uno se pregunta qué hacía la Dirección Nacional de Control de Drogas desde 2011, 2012 hasta 2020. Porque cuando una institución como esta, como la persecutora, que es la Procuraduría, te pone las cosas con fechas, con montos y te describe la operación de la estructura, estamos hablando de un mecanismo. Un mecanismo no funciona solamente con los agentes operativos. Tiene que tener otro tipo de agentes que son los administrativos y que son los agentes logísticos que conforman ese gran engranaje que permite que una estructura crezca de esta manera. Y aunque uno no quiera vincular a actores políticos o a gobierno, necesariamente se ven vinculados. No es que nosotros queramos decir, es el expediente que lo dice, es el relato de los investigadores que lo dice. Y la DEA ha estado investigando temas de narcotráfico en República Dominicana, no desde ahora, desde hace muchos años. Y se supone que aquí el DNI le graba la llamada a todo el mundo. Y en aquel momento, hace años atrás, aquí hubo hasta admisiones de que aquí no había nadie que no se le grabara la llamada. Periodistas, empresarios, políticos, sobre todo si eran de oposición y sobre todo si los periodistas éramos nosotros que no hablábamos en favor de gobierno. Entonces, habían recursos para perseguir medios de comunicación, periodistas, empresarios, políticos, pero no habían recursos para perseguir narcotraficantes. ¿Cuál es la excusa que le pueden dar autoridades pasadas a este país cuando el Ministerio Público le ha puesto fecha y número a la casa? Yo pienso que algo deberían decir, y hoy se reúne el partido de gobierno que gobernaba en una administración anterior y que gobernaba en 2012 y gobernaba en 2017. Y a mí me parece que sería sano, que por lo menos mea culpa hagan. ¿Es necesariamente la DEA que tiene que perseguir el narcotráfico en República Dominicana? Hay que recordar que la DEA investiga con los referentes que tiene de la zona de Puerto Rico y la zona de Miami, de Nueva York y de toda la parte cercana a República Dominicana. Pero la DEA no puede venir aquí a perseguir narcotraficantes dominicanos, ni a llevarlos a la justicia, ni a buscarle prueba a la justicia dominicana. Pero además a uno le quedan otras preguntas. ¿Cuál era la estructura de gobierno y militar que protegía una operación tan grande como esta? ¿Y cuáles eran las instituciones financieras sobre las cuales se introducía todo ese dinero al capital financiero? Porque esto es una vuelta redonda. No es solamente que ellos mandaban, que compraban, que lavaban. No, aquí está todo el mundo involucrado y muchas de esas personas que están ahí son reincidentes, pero a eso no se le daba seguimiento. Aquí preferían darle seguimiento a los que ya yo les he mencionado, a los que tiran piedra en San Francisco de Macorís, pero a los narcotraficantes no. Y llegamos al punto en el que desde República Dominicana se enviaban 10 toneladas mensuales. Mensuales. Yo creo que aquí hay gente, no que deberían invitar a la Procuraduría a beberse un café, aquí hay gente que debería esconderse. Esconderse. Y averiguar
cómo les cambió la vida desde que se empezó a elevar esta estructura criminal, porque eso es crimen organizado, eso es narcotráfico. Y a veces ustedes ven que secuestran uno en tal parte, que desaparecen gente y aparecen decapitados. Y uno dice, bueno, pero este es un país tranquilo. ¿Y de dónde sale tanto dinero aún cuando la cosa está mala? Bueno, pero este es un país bendecido por Dios. El bendecido por Dios es el narcotráfico que lo bendice. Y eso a nadie le preocupa. Entonces, ojalá y que este sea el inicio de una limpieza en la política, porque aquí todo el mundo sabe que no es cierto que un diputado que gasta 400 millones de pesos en una campaña los recupera con un salario de 270 mil pesos. Eso es mentira. Pero a nadie le preocupa, Nelson, Catherine, la gente sabe que no recuperan el dinero que invierten, pero la procesión sigue, la misa continúa. Yo lo único que espero es que de aquí sea de verdad el génesis de un cambio en el sistema político, porque esta política de nosotros, sustentada en un porcentaje importante sobre la base de los fondos del narcotráfico, no nos va a llevar a nada bueno, a nada bueno. Con ese enfoque de Yulisa, yo termino diciendo, ¿cómo pueden pasar 10,000 kilos de droga mensual sin que nadie se dé cuenta? La única explicación es que están permeadas las estructuras de los poderes ejecutivos y legislativos para comenzar. Complicidad absoluta. Y solamente para terminar, un punto, yo suscribo todo lo que dicen mis compañeros. Los dos cabecillas de esta supuesta banda están prófugos. Me refiero a Eric Randiel Mosquea Polanco y Juan José de la Cruz Morales. Están, según el reporte de las autoridades, operando entre República Dominicana y Puerto Rico desde el año 2016. Y ahí yo voy a ampliar las responsabilidades y las complicidades. Porque si desde el año 2016 ellos traspasaron a Puerto Rico 1.786 kilogramos de cocaína, o sea, más de 1 tonelada, en un viajecito, y fueron procesados, ¿qué ocurrió en 5 años? Esa acción dilatada de las autoridades tanto nacionales como internacionales. Claro, las grandes estructuras delictivas no se desarman en un día. También es cierto, y hay que poner el ojo allí, todas las interceptaciones telefónicas que son de BlackBerry y que se reflejan en el expediente están ubicadas entre noviembre de 2018, diciembre de 2018, febrero de 2019, marzo de 2019. ¿Quiénes estaban al frente de esas instituciones durante todo ese tiempo? Creo que deben ser llamadas por lo menos a que expliquen por qué no se procedió de una manera expedita, si eso fue parte del acuerdo de investigación, porque no necesariamente es que estaban involucrados, es que quizás para poder hacer los amarres sabían que había que pasar una serie de filtros. En fin, creo que se necesita una explicación de las autoridades tanto nacionales como internacionales de por qué desde 2018 hasta ahora se permitió que 2.500 kilogramos de cocaína pasaran semanalmente al tráfico internacional por la República Dominicana. ¿Por qué se deja, como quien dice, yo suelo usar esta frase, mi compañero Nelson y Yulisa bromea, por qué se deja correr la arruga? ¿Por qué se mantiene eso? Bueno, los buenos días, Urtecho. Le digo, Urtecho, que vi algunas medidas ya en la Plaza de la Bandera y en la intersección Isabel Aguiar con 27, están poniendo unos conos, ya abrieron parte de la obra que estaba semiparalizada, pero no ha sido suficiente. Para mí la Plaza de la Bandera sigue siendo un elefante blanco. Buenos días, Urtecho. Muy buenos días al equipo. Bueno, sí, realmente se está trabajando en viabilizar un poco, pero no es la solución. Avanzó un poco, pero no es la solución. Creo que hay que hacer algo más agresivo en la Plaza de la Bandera y en la intersección de la prolongación 27 de febrero con Isabel Aguiar. Muchas veces esto es el reflejo de lo que está pasando en esta última intersección que complica la rotonda de la Plaza de la Bandera, y ni hablar de los conductores que no saben tomar una rotonda en el país. El conductor dominicano no sabe tomar una rotonda, o la mayoría, no quiero decir que todos. En este momento tenemos un gran congestionamiento en la autopista 30 de mayo. Hay una protesta de camioneros y están estacionados en el carril derecho. Envié un video a producción de más temprano. Ya el panorama no es el mismo. Está muy congestionada la autopista 30 de mayo y está retrasada 30 minutos desde la calle Paya hasta próximo a su llegada a Medio Ambiente, que es donde están
protestando estos choferes de camiones en dirección oeste-este. Esta situación complica la avenida Independencia. Muchos conductores buscando ruta alterna han congestionado la avenida Independencia desde el sector Enriquillo y se extiende hacia la avenida Italia. Todavía puedo dar como ruta alterna la Cayetano Hermosén, que solo presenta congestión a su llegada a la avenida Italia en dirección hacia la Jiménez Moya. También está congestionada la avenida Nacaona desde la avenida Caunabo y se extiende hasta próximo al parque de la Núñez de Cáceres, circulando hacia el este. George Washington en ese momento está completamente viable, no siendo así la autopista 30 de mayo, la autopista Las Américas, que tenemos fuerte congestión a la altura del puente Juan Carlos. Aquí tenemos un accidente bastante fuerte y está muy congestionado en ambas direcciones, más intenso para los que transitan desde el Parque Nacional Los Tres Ojos en dirección hacia Boca Chica. Ruta alterna, la avenida España está completamente viable y así evita este tapón en la autopista Las Américas circulando hacia Boca Chica. En sentido contrario, el tapón habitual que inicia en la San Vicente de Paúl y se extiende hacia la subida al elevado de la 27 de febrero. Para este último tapón, utiliza el puente flotante, está despejado circulando desde la zona oriental. En Santo Domingo Norte ha aumentado el tránsito en la avenida Hermanas Mirabal. Hoy inicia antes de la Emma Balaguer y se extiende hacia el Puente Penado. Esta situación complica en gran medida la avenida Mirador Norte para llegar a la avenida Hermanas Mirabal. Hace unos minutos estaba congestionado, retrasado la avenida Mirador Norte en 40 minutos solo para llegar a la avenida Hermanas Mirabal. A partir de aquí también está complicado para subir al Puente Penado. Sin embargo, la Máximo Gómez está prácticamente viable debido a que todos los vehículos están atrapados en Santo Domingo Norte para cruzar al Puente Penado. En el centro de la ciudad tenemos lentitud de la Winston Churchill con Roberto Pastoriza circulando hacia la 27 de febrero. Estamos sugiriendo como ruta alterna avenida Abraham Lincoln, que en este momento está viable. La Kennedy, el tapón llega hasta la avenida López de Vega e inicia en la autopista Duarte a la altura de la avenida Monumental. La 27 de febrero retrasada 30 minutos solo para ingresar al túnel de la 27 y la cola de vehículos inicia en la rotonda de la Plaza de la Bandera. Es todo lo que tenemos y volvemos con ustedes al estudio. Adopte ahí, Urtecho, que la enorme cantidad de vehículos pesados en la Luperón Sur-Norte evidencia que no se está utilizando la autopista aquella Santo Domingo que se hizo, disque para desahogar un poco. Anote eso ahí, ponlo en agenda. Lo vamos a apuntar. Muchas gracias. Son las 7:51 minutos de la mañana en Despierta con CDN. Qué bueno que tú estás atento de la hora, porque la hora ha llegado para que pensemos en hablar de que todo lo que está sucediendo podría ser el inicio de la conversión a un narcoestado o lo contrario, a que devolvamos el proceso, dice la comunidad evangélica, que ha mostrado preocupación por el alto índice de funcionarios electos y dirigentes políticos involucrados en negocios ilícitos y crimen organizado. Yo le sumo a eso que deberían pensar también en la participación del sector financiero, también en el lavado de dinero y la protección de empresarios y militares. Eso, ahí sí se completa un narcoestado. Ellos dicen que el país podría convertirse en eso si no se ataca de manera integral el flagelo. Jaime Minaya hizo una historia para compartirla con ustedes. El presidente del Consejo Dominicano de Unidad Evangélica, Feliciano Lacén, dijo que para contrarrestar el auge que ha tomado el narcotráfico y el lavado de activos en el país, la ley de partidos debe ser modificada. Para que esa inmunidad parlamentaria que muchas veces tienen los legisladores y que a veces se cobijan bajo esa inmunidad sea quitada, porque en la República Dominicana la discriminación debe ser echada a un lado. Entonces, cuando una persona tiene inmunidad y otro no, ahí hay discriminación. Entonces, es importante que los legisladores también sepan que, aunque ellos son parte de legislar y cambiar las leyes, hay cosas que no le van a convenir a muchos de ellos. Mientras que dio Astacio enlace entre el gobierno y las iglesias cristianas, entiende que se deben auxiliar de los estamentos públicos y someter a todo aquel que incurra en delito. No es la primera vez que pasa, ha pasado, y el deber del gobierno es hacer lo que ha hecho, establecer sanciones y desligarse de todo eso y que la justicia haga su trabajo con libertad y que cada uno que comete su error, bueno, pues que dé la cara por ello, y los que son culpables que sean condenados y los que son inocentes que sean liberados.
Estos temas fueron abordados antes de iniciar el seminario evangélico discipulado a través de relaciones intencionales que realizó el CODUE en busca de fortalecer los valores de las familias dominicanas. Jaime Minaya, CDN. Bueno, que la comunidad evangélica liderada por el CODUE se refiera en los mismos términos que nosotros hemos estado sazonando de esta mañana. Los peligros de que lleguemos a convertirnos en un narcoestado. Yo decía al principio, ¿en qué momento, en qué punto otras sociedades, muchas de ellas de nuestra región, llegaron a convertirse en un narcoestado? Hay que analizar cada una de esas experiencias, porque fíjense esta lógica, siguiendo con la solicitud de medida de coerción y la declaratoria de caso complejo, ese voluminoso legajo de 218 páginas. Dicen los expertos que la cantidad de droga incautada es solo una pequeña proporción de la que pasa, claro, de la que se le escabulle a las autoridades. Yo, en este caso que de lavado también, yo digo, quizás los casos que se detectan son solo una parte del verdadero lavado. Y sin ánimo de exagerar ni de ser muy subjetivo, yo extiendo eso a los legisladores. Quizás la cantidad de legisladores que uno se asombra, que son ubicados, identificados, quizás sean una muestra médica, una mínima parte. Totalmente. ¿Ustedes se dan cuenta de la lógica? No, mira. Si solo un 10 o un 15% de la droga que se incauta es la cantidad, y pasa un 80 o un 90%, quizás no son 2 o 3 legisladores, lo mismo que los montos de bienes incautados por lavado. Entonces, ojo con esto, que vamos por muy mal camino. Fíjate, Nelson, que en la parte inicial tú hablabas del asunto de la inmunidad parlamentaria y si es momento para que se revisen los conceptos al respecto. Yo he insistido y otras personas también sobre la necesidad de que los partidos políticos sean incluidos de manera prontísima en una modificación de la ley contra el lavado de activos y el terrorismo. Porque los partidos políticos en este momento no son sujetos obligados, los llamados a ser fiscalizados con mayor vehemencia por las autoridades. Sí es cierto que los individuos per se pueden ser auditados y que las entidades financieras deben colaborar en ese particular, también es cierto que se necesita que haya consecuencia para la entidad, o sea, para el partido en sí mismo, de manera administrativa, como se quiera hacer, pero los partidos tienen una responsabilidad de quiénes son los que están dentro de sus filas. Y creo que un primer paso puede ser, sin duda, incluir a las organizaciones partidarias dentro de lo que son los sujetos obligados de declaración. Hablemos del coronavirus porque estamos, Yulisa y Nelson, a una semana exactamente de que las escuelas vayan a clases de manera presencial, tal y como han anunciado las autoridades. Las escuelas públicas, claro, no digo los colegios privados, digo las escuelas. Entonces, ¿qué ocurre? Hay reportes y saben ustedes que no, el interés jamás es el de alarmar, el interés es informar para tomar previsión. Leo en el periódico El País de España lo siguiente: el caso de los 12 niños contagiados de COVID por su profesora, lecciones para la vuelta al colegio. Es un interesante trabajo que se publica hoy en el periódico español, en donde advierten un caso que ocurrió el 19 de mayo en California. Una profesora sin vacunar y con síntomas de COVID siguió dando clase, incluso se quitó la mascarilla de vez en cuando para leer en voz alta, pero a ver, que la profesora no era un irresponsable. Ella se quitó la mascarilla cuando todavía no tenía síntomas de COVID. Y esto es lo que ocurre con la llamada variante Delta. Usted va a empezar a propagar el virus sin ni siquiera tener un síntoma. Por lo tanto, dice el periódico El País, en apenas una semana la mitad de sus 24 alumnos habían dado positivo, pese a que las ventanas estaban abiertas, a que los niños sí llevaban mascarilla y que había un purificador de aire en la escuela. Dice el periódico El País que Delta no deja margen para cometer errores. El brote iniciado por la maestra obligó a hacer pruebas a más de 230 personas vinculadas al colegio. Ya se imaginarán ustedes el pandemonium. El virus afectó al menos a 27, o sea, trascendió las puertas del aula escolar. Se atribuye a una interacción entre alumnos que pudo provocar el salto del virus a otras
clases. ¿Qué es lo que dice el científico, el Departamento de Salud del Condado de California? La lección más importante es que no podemos confiar en una sola capa de protección o incluso en dos. Tenemos que utilizar todas las estrategias de prevención a la vez. Eso es lo que subraya el investigador del Departamento de Salud del Condado. Son las infografías que comparte el periódico El País relacionadas a este reportaje y que hacen énfasis en el asunto de la vacunación. La profesora en sí no estaba vacunada y eso es un gran problema a resolver. En la República Dominicana dice el Ministerio de Educación que está trabajando para eso, que sobre todo los adolescentes se están sumando para ingresar en las aulas la próxima semana, que sea así y que que no se ralentice de ninguna manera, al contrario. No sé si Daya Sena ya está en uno de los centros de vacunación, para que veamos la realidad hoy, a una semana en esos centros y que nos digan qué tanto es primera dosis, qué tanto es segunda dosis, qué tanto ya es dosis de refuerzo. En la República Dominicana todavía no llegamos al anhelado 70% de vacunación total para todas las provincias. Al contrario, tenemos provincias que están muy rezagadas y en donde se está sintiendo precisamente el efecto de no acudir a inmunizarse. Pero fíjate que hasta Salud Pública ha bajado la guardia con los anuncios que teníamos en medio de la pandemia. Teníamos una cantidad de publicidad estatal que aludía a la gente a que era la hora de ir a vacunarse. Esa publicidad ha bajado y ojalá que las autoridades los retomen, porque justamente estamos entrando en un proceso que es la vuelta a clases, en el que vamos a tener una situación anormal que no habíamos vivido durante la pandemia. Entonces, la gente tiene que motivarse, si se puso la primera dosis, a ponerse la segunda. Y a que todos sus niños mayores de 12 años pues estén vacunados también, justamente porque ahora van a estar en contacto con cientos de niños en su colegio y además con maestros que no conviven con ellos de manera habitual. Y tenemos variantes que te contagian a pesar de que tú estés vacunado. Imagínense cómo sería en situaciones de condiciones físicas precarias, como tienen muchas de nuestras escuelas. No nos llamemos a hacernos ciegos a la realidad y que aquí empiecen a contagiarse los niños en masa. Eso simplemente se llevaría de encuentro el año escolar y se ha hecho una inversión tan grande en volver a la presencialidad con este año escolar que no valdría la pena echarlo a perder. Yo creo que las autoridades podrían incentivar otra vez la vuelta a la vacunación, las medidas de sanidad, que el lavado de manos, que la mascarilla. La gente no está usando mascarilla en un 100%. Y para la vuelta a clases hay que usar la mascarilla. Y lo correcto es que la mayoría de los estudiantes en edad aprobada estén vacunados y que el 100% de los maestros y personal administrativo de las escuelas esté completamente vacunado. Ojalá entonces que el Ministerio de Salud Pública retome la campaña y que lo haga inclusive de manera un poco más fuerte. Sí, se ha bajado la guardia, como dice Yulisa. Incluso si nosotros vemos el boletín de ayer, el 542, el 542, nos daremos cuenta que todos los indicadores apuntan hacia arriba en cuanto a ocupación hospitalaria, en cuanto a positividad diaria y de las últimas cuatro semanas. Ahí producción tiene ese boletín. Y nos daremos cuenta que con relación a semanas atrás todavía son números manejables. Por ejemplo, la ocupación de cama COVID subió a un 15%. Usted dirá, eso es imperceptible. Subió de 13, de 14 a 15, pero subió. La cama COVID ocupada subió a 24%. Véanlo a la derecha de su pantalla. Y también las personas con ventiladores subió a 17%. Los casos activos subieron a más de 5,000. En estos días se celebró que bajaron a 3,000 y tanto, por primera vez en mucho tiempo, pero ya están en 5,058 y como les decía, la positividad diaria en 5.72%, estaba en 4 la semana anterior y la positividad de las últimas 4 semanas, que estaba en 5, está en 6.73%. Entonces es menester, combinando con el retorno a las aulas en las escuelas públicas,
que las autoridades no bajen la guardia. Ayer, periodistas del Caribe hicieron un recorrido por centro de vacunación del Gran Santo Domingo y ojalá que las autoridades den hoy las cifras. Se pueden contar con los dedos de una mano y sobran dedos. Claro, estoy exagerando, pero da una idea de que estaban literalmente vacíos. Precisamente vamos a conectar con nuestra compañera Daya Sena. Está en uno de los centros de vacunación de la capital para darnos el reporte de cómo están las cosas allí. Daya, ¿qué te han dicho? Buenos días, adelante. Muchísimas gracias y buenos días. Ciertamente nos quisimos trasladar el día de hoy hasta este club polideportivo que está ubicado en el sector de San Carlos, Distrito Nacional, y donde incluso el presidente de la República, Luis Abinader, acudió a aplicarse una de las dosis recomendadas por los doctores en contra de este virus COVID-19. Precisamente desértico se encuentra este centro de vacunación que usualmente, y como todos los horarios de los centros de vacunación, tiene pautado el inicio de este proceso aproximadamente de 8:50 a 9 de la mañana. Sin embargo, en ocasiones anteriores, nuestros equipos que hacían los recorridos para ubicar cómo se encontraban los centros de vacunación lo podían apreciar con largas filas, tanto dentro como en los alrededores, cosa que por el momento no se aprecia desde este centro de vacunación del sector de San Carlos. Hasta el momento, como informé previamente, todavía el personal del Ministerio de Salud Pública y el Servicio Nacional de Salud no han acudido y no han procedido con el inicio formal. Sin embargo, también los ciudadanos son los que han cesado precisamente de acudir hasta este centro de vacunación. Hemos visitado otros centros de vacunación que lucen también con poca cantidad de personas, precisamente a propósito de todo este proceso que continúa llevándose a cabo en la República Dominicana. Como pueden ver, entre este tramo de rejas usualmente se visibilizaban grandes cantidades de personas haciendo largas colas para acudir a aplicarse tanto la primera como segunda dosis, y posteriormente al anuncio realizado por la Presidencia de la República Dominicana se acudían a aplicar la tercera dosis, momento que hasta el momento no estamos visibilizando en este centro de vacunación. Ese es el panorama desde este club polideportivo de San Carlos, así que de esta forma yo retorno al estudio y nosotros continuamos nuestro recorrido por diversos puntos de vacunación para mostrarles cómo va todo esto hasta este tiempo. Así que de esta forma yo retorno al estudio. Gracias, Daya. Preocupante, muy preocupante. Desierto, lo han visto ustedes ahí en pantalla. Podemos hacer varios contactos con Daya durante toda la programación de CDN y la situación no va a cambiar demasiado. Nelson lo decía, ya el fin de semana lo estaban revisando los periodistas del periódico El Caribe con detalle: ausencia de personas dispuestas a colocarse la primera, segunda o tercera dosis en este momento en la República Dominicana, cuando estamos, repito, a una semana de que comiencen las actividades escolares de manera masiva. Más de 4 millones de personas pertenecen a la llamada comunidad educativa. Que Dios nos haga reconfesados. Vámonos a pausa. Son las 8:12 de la mañana, esto es Despierta con CDN. Ahora recibimos al señor Edward Veras Díaz, que es director de la Comisión Nacional de Energía. Buenos días, señor Veras. Buenos días, Yulisa. Buenos días, Nelson. Buenos días, Catherine. Mucho gusto para mí estar con ustedes aquí en Despierta CDN. Buenos días. Vamos a hablar de lo que está haciendo la Comisión Nacional de Energía. Edward, en el gobierno anterior se hablaba mucho del cambio de la matriz de generación. Eso era casi un cliché para el asunto de los hidrocarburos, etcétera, etcétera. Y yo vi muchas actividades de energía limpia, de energía eólica, paneles solares, ese tipo de cosas. Es decir, que probablemente se avanzó mucho. Y probablemente tú encontraste el camino allanado en lo que respecta a energía limpia. Vamos a comenzar por ahí a ver qué parque existe, qué se ha hecho y qué se está por hacer. Fíjate, el sector energético nacional, o el sector eléctrico, el subsector eléctrico básicamente, tiene una matriz de generación mixta, en la cual tenemos una componente de carbón entre un 35 y un 40%. Casi un 50% se está enfocando en gas natural, precisamente con el gasoducto, que ahora va hacia San Pedro e interconecta unas cuantas centrales. Y por igual se está incursionando en energías renovables. Si bien es cierto que en el pasado se anunciaron muchos proyectos,
Algunos de ellos no se materializaron por la falta de financiamiento o por la falta de apoyo gubernamental para la ejecución de los proyectos. No quedaron de ser simple anuncio. Cuando llegamos a la gestión, teníamos alrededor de solamente entre un 7 y un 8% de penetración de energía renovable, con fuentes solar, eólica y biomasa. Básicamente en el actual momento estamos en un 12% con 2 grandes centrales que se acaban de inaugurar en el sur cercano, y por igual hemos aprobado una carpeta de proyectos que sí ya se están realizando en el tiempo, que ya han empezado su construcción. Unos 9 proyectos han sido aprobados de energía renovable y otros 25 han sido aprobados para hacer análisis, estudio solar, el recurso eólico, etcétera. Y la energía hidráulica, porque aquí hablamos mucho de presas, de muchas cosas, y eso creo que es menos del 10% que aporta al sistema. Actualmente la energía hidráulica aporta entre un 6 y un 7%. Imagínate, menos de lo que yo pensaba. A la matriz. En algún momento se hablaba de un 13%, pero obviamente que eso requiere de inversiones en centrales de generación hidroeléctrica que son un poco costosas. Entonces, por eso su porcentaje en la matriz, su porcentaje de participación en la matriz ha ido disminuyendo. Aunque sí hay una gran generación, hay una gran cantidad de centrales hidroeléctricas, pero carecemos de grandes ríos, como en Sudamérica, como en Centroamérica, que sean capaces de producir mucha energía eléctrica. O sea que tampoco sería factible. Hay que ver la factibilidad de una central hidroeléctrica desde varios puntos. Hay que ver siempre la parte de generación hidroeléctrica, la parte del acueducto, la parte de reguío, del impacto, sí. de la agricultura. Y hay que ver también algo que no es tangible, sino el control de daños. Por ejemplo, nosotros tenemos grandes centrales que sirven de reservorio de agua para evitar inundaciones, como es el caso de la central de la presa de Atillo. Hablemos también de los incentivos. Yo sé que ustedes han hecho un esfuerzo para que se amplíen incentivos para desarrollo de proyectos alternativos de energía, entre ellos vehículos eléctricos. ¿Qué se puede decir en ese sentido? Porque hemos visto incluso desarrollo de este tipo de tecnologías, pero todavía se siente como algo muy incipiente en el país. Sí, realmente cuando tú hablas de proyectos de energía, tú tienes que ver los resultados en el tiempo. Hace 100 años hablábamos de turbinas, que todavía se están usando ahora y son de punta, turbinas de vapor, turbinas de gas, etcétera. Pero hace poco estamos hablando de energía renovable, por eso el desarrollo de la energía renovable hay que darle tiempo. Nosotros administramos la ley 5707 y los incentivos fiscales que conlleva la generación de energía por medios renovables. Este año hemos roto récord en otorgamiento de incentivos, unas 630 resoluciones hemos aprobado de productores y autoproductores de energía que se interconectan a la red por medio de generación renovable. Por igual también esos incentivos se ven plasmados en la ley 103.13 para el tema de vehículos eléctricos. Actualmente está en el Congreso una ley de eficiencia energética, se está discutiendo a nivel del Senado, que prevé también colocar otros incentivos al tema de la movilidad eléctrica, que así se llama el tema de los vehículos eléctricos, y por igual a la eficientización de los equipos, por ejemplo, a equipos de bajo consumo como son refrigeradores, aire acondicionado, que representan una gran carga para las residencias. Por muchos años aquí se ha dicho, señor Veras, que el problema del sistema energético de República Dominicana es la distribución. Hoy se dice que el problema que se encontró era de generación. Y ahora sí que uno como que dice, bueno, ¿y qué grupo está diciendo realmente lo que sucede? ¿Qué opinan ustedes desde la Comisión Nacional de Energía? Bueno, fíjate que lo mismo que hablamos de la matriz de generación, siempre ha habido generación disponible para abastecer toda la demanda. Ahora hay que ver el costo de la generación. Con la entrada del gasoducto de la zona este, esos costos de generación se han reducido, pero nosotros estamos enfocados actualmente en la actualización, en la emisión y actualización del Plan Energético Nacional, que a futuro nos va a dar la garantía de abastecimiento. O sea, hoy tienes una planta nueva, pero la demanda crece y mañana vas a necesitar más generación. Y como todos sabemos, somos una isla, no podemos depender 100% de renovables, debemos incursionar en energía, en energía térmica
principalmente a base de gas natural. El gobierno se ha enfocado en 2 grandes centrales de generación en el área de Manzanillo. Para futuro pueden estar listas tal vez entre 3 y 4 años, pero también tenemos en carpeta algunos otros proyectos como son barcazas que se están instalando recientemente y otras centrales que vienen de camino por parte del sector privado. Obviamente que el sector distribución, como es la caja del sistema, es quienes deben salir a cobrar para poder mantener el negocio de la energía, han tenido deficiencias a la hora de manejo financiero. Hemos encontrado 3 grandes distribuidoras con un déficit de aproximadamente 1.200 millones de dólares. Hemos estado haciendo esfuerzos a través del equipo de distribución que dirige Andrés Astacio de reducir ese déficit. Estamos hablando de que ya por lo menos se está reduciendo un 25%. Esperamos que a final del periodo poder tener el déficit en el más punto mínimo posible. Vamos a hablar un poco de gas natural, pero para Punta Catalina. Hace varias semanas una comisión de ambientalistas se reunió con el presidente Abinader en el Palacio Nacional. Estuvo presente el ministro de Medio Ambiente. Y el presidente de la República comisionó al ministro de Medio Ambiente para que estudie la factibilidad de convertir Punta Catalina de carbón a gas natural. Aquí hemos entrevistado luego de ese encuentro a varios expertos, incluso al propio ministro de Medio Ambiente, y parece que eso no es algo sencillo, parece que es muy complicado. Y no sé si la Comisión Nacional de Energía tendría algo que ver en dado caso que se acometa ese camino de cambiar el carbón por el gas natural en Punta Catalina. Sí, en el caso de la comisión nosotros podríamos contemplar el proyecto a futuro, si se desea. Es como bien usted dice, o como bien dijo el ministro de Medio Ambiente, no es un proyecto que lo podemos gestar en días o en meses. En años. Es un proyecto que de repente para idearlo debemos tener al menos un año para idear el proyecto y que sean firmas independientes serias que lo hagan, que verifiquen la factibilidad de cambiar o no el proyecto a gas natural. Todos los de una generación estamos conscientes de que producir energía a carbón es contaminante y que debemos ir reduciendo la huella de carbono en el planeta. Estamos comprometidos a ingresar mayor cantidad de renovables a la red y llegar a un acuerdo de carbono neutral. Eso es básicamente hacia el año 2050. ¿Qué sucede con Punta Catalina? Para convertirla a gas, primero hay que llevar el gas a Punta Catalina, que no lo tenemos ahí. Tenemos gas en el este, en Boca Chica, tenemos el gas aquí en la capital, en la zona del río y la avenida Venezuela. Tenemos gas en San Pedro, vamos a tener gas en Manzanillo próximamente, pero no tenemos gas en Baní, gas natural me refiero, ¿no? En gran cantidad. Entonces, planear una terminal de gas en esa zona y luego la conversión se lleva a una gran inversión que deben ser parte de los resultados del estudio. Obviamente que el estudio entonces desde el punto de vista financiero hay que compararlo con el punto de vista medioambiental y buscar el equilibrio, pero yo le quiero dejar ese resultado a la firma que gane la realización del estudio o que realice el estudio, ya sea estatal o sea independiente. Pero Edward, esa promesa es un cumplido, porque si el estudio se lleva un año y después hay que contemplar todo eso que tú manifiestas aquí, eso ni siquiera 4 años uno puede pensar en eso. Entonces, ¿para qué meter a medio ambiente en esa onda? No, porque hay que pensar en futuro. El proyecto de Punta Catalina no es un proyecto de 4 años, es una planta que por lo menos va a durar 40 años operando, así sea la modalidad que sea. Es muy parecida a las 2 Itabo que tenemos aquí en Jaina, que fueron inauguradas en los años 80 y todavía siguen operando. Esta Punta Catalina es un proyecto pactado a 40 años. Lo que hagamos ahora va a repercutir en el futuro cercano. Bueno, escúchame, Catherine, yo creo que los ambientalistas nuestros debieran tener los pies sobre la tierra entonces, porque ¿qué bandera de lucha es esa? Que el Estado no puede y ni siquiera en el tiempo es viable. No estamos diciendo que no sea viable, sino que hay que hacer el estudio. Y el estudio es que debe decidir si lo es o no. Decir aquí ahora mismo si es viable o no sería una gran irresponsabilidad. No es viable porque eso se va a llevar mucho más de 4 años. ¿Y para quién van a hacer ese cambio? ¿Para otro gobierno? No, para las próximas generaciones. Eso, te quedó bonito, Eduardo. Hay que trabajar para las próximas generaciones. Eduardo, hablemos de generación de empleo vinculada al sector energético nacional. Los planes que tienen ustedes y que podrían contemplar un cambio a futuro, como bien señala Nelson, bueno, son proyectos a largo plazo. ¿Qué
¿Qué impacto podrían tener en cuanto a la generación de empleo? ¿Qué se está demandando y cuáles son los planes que ustedes tienen en ese sentido? Mira, te voy a dar una sola anécdota muy personal. Se nos invitó a supervisar el parque de generación Girasol, que está en el área de Yaguate, de una empresa privada. Es de unos 100 megas aproximadamente, es un parque bien grande. Y en la fase de construcción, en el mes de febrero, vimos que habían 60 motocicletas afuera amarradas con cadenas, ese tipo de cosas. O sea, de repente no estamos mirando solamente 60 empleos de personas que estaban ahí armando los herrajes, instalando los paneles, y no estamos viendo 60 personas que pudieron incluso cambiar su modalidad de vida en esa zona con una motocicleta que la compraron trabajando en el parque. Si multiplicamos eso por la cantidad de proyectos que se están desarrollando ahora mismo, estamos mirando que aproximadamente entre 3, 4 o 5 mil empleos se estarían generando en la fase de construcción de algunos parques de energía renovable. Obviamente que la construcción que va a iniciar en la zona de Manzanillo va a producir unos 2.500 empleos directos, básicamente porque se va a construir la parte del muelle, se va a construir una terminal de gas, más 2 centrales de generación. Pero esos 2.500 empleos es probable que estén impactando otros 2.500 empleos más a nivel de manera indirecta. ¿Y en qué zona? En una de las zonas más pobres del país, como lo es la provincia de Montecristi. Usted dijo que tenemos generación suficiente, pero a veces cara. Y que el problema sí es el de distribución, aparentemente. El gobierno ha dicho en meses pasados que se contempla la construcción de una nueva planta. ¿Ya se tiene un proyecto de eso? ¿Ya se sabe dónde sería? ¿Se sabe la cantidad de megas que produciría? ¿O eso simplemente todavía es un proyecto de mención? Sí, el gobierno anunció en el mes de marzo, abril pasado, la licitación de un proyecto, de compra de energía a largo plazo, y pidió que quienes opten por ese proyecto de compra para una central nueva la ubiquen en la zona de Montecristi. Estamos hablando de 2 bloques de 800 megas, 400 cada uno, con una terminal de gas. Lo bueno que tiene la terminal de gas es que ya la zona norte va a tener gas, que antes no la tenía. Ese proyecto debe estarse adjudicando ya el contrato de compra entre noviembre o enero del año que viene, y va a tener una duración de construcción de 3 años. Básicamente proyectos como esos duran entre 30 y 40 meses la construcción, nosotros estamos hablando de 3 años. O sea, es probable que ya el famoso, como le dicen los expertos, efecto Punta Catalina, que ejerció Punta Catalina y el gas del este en la reducción de precios de generación, para el 2023, para el 2024, es probable que ya esté pasando ese efecto y tengamos que recurrir a combustibles caros. Más sin embargo, con la entrada de ese proyecto de Manzanillo, vamos a volver a la normalidad de tener combustible barato para la generación de energía. Pero ¿cuál ha sido el efecto Punta Catalina sobre el bolsillo del dominicano según las proyecciones que ustedes han hecho? Me dicen un efecto Punta Catalina como que es que cambió la realidad de la gente. Si es así, díganos cómo. Bueno, lo primero que te digo es que los 1.200 millones de dólares de déficit que tiene el sector distribución para el 2019, con el efecto Punta Catalina y el efecto gas del este, hay que decir los dos, ese déficit se ha ido reduciendo a unos 800, 700 millones de dólares. Esos son 500 millones de dólares que el Estado debe sacar menos del fisco para llevarlo al sector eléctrico. Pero entonces Punta Catalina sí fue una gran obra, no como se decía en la campaña, que era otra cosa. Entonces ahora la realidad dice que Punta Catalina sí fue un buen proyecto. Bueno, siempre estuvimos en contra del proceso primero de selección de carbón. No debimos seleccionar una planta de carbón. ¿Y de qué debió ser? Y segundo, el costo de construcción. Muy caro. Todavía no se sabe cuál fue el costo real de Punta Catalina. Ahora la tenemos ahí y es una realidad. En vez de abocarnos a una construcción de gas natural, de generación de gas natural, como se tenía planteado del año 2012, con una licitación en la cual participara el sector privado, el Estado en ese momento cometió el error de irse a una construcción directa. Volvimos al esquema que teníamos anterior de la capitalización, impidiendo que el sector privado participe en generación. Ahora se está haciendo al revés. Ahora se está planteando que el sector privado invierta en la zona de Manzanillo, que invierta en energía renovable
Y el Estado Dominicano ha dicho que no va a... O sea, que no sea el Estado Dominicano el que asuma el riesgo. Que no sea el Estado Dominicano quien asuma la inversión. Solamente, ¿Qué riesgo? No, inversión, vamos a hablar de inversión. Vamos a hablar solamente de inversión. Riesgo es otra cosa y debemos calcularlo de manera distinta. El Estado Dominicano, ¿dónde tiene que invertir? En mejorar la distribución y mejorar las redes de transmisión de forma tal que esa energía pueda venir a la zona de grande consumo. ¿Usted cree que una planta como Punta Catalina en manos del sector privado resultaría más eficiente y rentable que en el gobierno, o por lo menos en una alianza del gobierno y el sector privado? Bueno, ahora mismo se acaba de emitir un decreto en la cual el Estado crea un fideicomiso para operar Punta Catalina, para operar de manera económica Punta Catalina. Ese fideicomiso debe actuar muy independiente del sector estatal, o sea, no debe actuar bajo las directrices del gobierno, sino bajo las directrices comerciales de una central de generación. ¿Usted no coincide con dirigentes de su partido que dicen que eso es entregar al sector privado? Prominentes dirigentes de su partido. No creo, porque quienes están designados en el fideicomiso están designados por decreto. Y en este caso Punta Catalina sigue siendo parte del Estado. No, sigue siendo, pero va camino a no serlo. Es lo que dicen dirigentes como Fafa Tavera ahora, que se incorporó, Ramón Albuquerque, ese tipo de cosas. Bueno, yo respeto la opinión de esos eminentes dirigentes, pero nosotros pudiéramos interpretar a futuro, tener la participación del sector privado en ese proyecto y en otros. Ahora mismo hay unos modelos, hay un modelo interesante que plantea una ley, que son los modelos de alianza público y privada, que no es nada nuevo, es algo que ya viene de otros países que nosotros podemos implementarlo. Y eso no es entreguismo, ni es neoliberalismo, sino simplemente es darle participación al sector privado en la toma de decisiones. ¿Por qué ustedes no se van a fondo con Punta Catalina? Porque, bueno, no sé tu edad, Edward, pero hay un merengue viejo que le llamaban el suavecito, como que quiere y no quiere. Entonces ustedes Punta Catalina como que la aman y la odian. Bueno, no es que la amemos y la odiamos, es un activo que ya está ahí. ¿Tú te embolsillaste $500 millones ahora mismo con Punta Catalina? No, lo que pasa es que hay que ver a Punta Catalina como un activo que está funcionando. Ahora mismo la sacamos del sistema y el país se vuelve una catástrofe, ¿sí? O sea, es una realidad. Entonces debemos administrarla, bien administrarla. Por eso se ha creado un fideicomiso público ante la desaparición de la CDE, que era quien administraba Punta Catalina. Se ha creado un fideicomiso que la opere desde el punto de vista económico, desatado de cualquier interés que pueda tener el gobierno central en ese sentido. ¿Y cuál interés puede tener el gobierno central si no sea el bienestar de las mayorías? Bueno, solamente le pongo como ejemplo qué pasó con la antigua CDE y el tema de ser administrada por el gobierno. Usted sabe que usted simpatiza o siente por el sector privado. Usted está diciendo que es mal administrador el gobierno, el Estado. No, yo no estoy diciendo eso, simplemente estoy planteando que nosotros, como Estado, podemos tener a Punta Catalina como un negocio muy independiente de las decisiones gubernamentales, con un fideicomiso. Luego, en el futuro, que se le dé participación al sector privado, yo no veo ningún pecado en eso. No, lo que te digo en función de que tú comenzaste ya hablando mal de la CDE, de lo que era. De la antigua CDE. De la antigua CDE, de lo que era. Sí, realmente fue una retranca por años, aunque cumplió su objetivo, pero empezó mal porque empezó con un Trujillo diciéndole a la gente que eso era del Estado, que eso no había que pagarlo, y todavía nos encontramos cara a la factura eléctrica cuando se paga más, por ejemplo, de teléfono, de telecomunicaciones, que de electricidad. Finalmente, Eduardo, porque de mi parte, porque ese concepto tuyo fue el que se vendió con la famosa capitalización de las empresas públicas. Al final devino en privatización, si uno ve los resultados actuales. En el actual esquema, el Consejo Nacional de Energía, que no lo tocan, la comisión no lo tocan, que las sedes van a ser unificadas, que la CDE desaparece. Debe venir una gran reforma. Okay. Debe venir una gran reforma. Ya el presidente Abinader lo ha anunciado. Hay 12 reformas pendientes en 12 sectores fundamentales. Una de ellas es el sector eléctrico. Debe venir una reformulación de la ley 125.01, que es la ley que crea la Comisión Nacional de Energía, crea la Superintendencia de Electricidad. Debe incluirse al Ministerio de Energía y Minas y debe reconfigurarse el espectro público del sector. O sea, debe reconfigurarse los órganos que toman decisiones, los órganos que son fiscalizadores y los órganos que son hacedores de políticas públicas. Muchísimas gracias a Eduardo Veras, director de la Comisión Nacional de Energía. Gracias por estar aquí. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación.
A las 8:38 de la mañana pasamos a construir su futuro financiero con nuestro analista Diego Sosa, de manera presencial y sin mascarilla. Qué bueno, sí. Buenos días, Diego. Buenos días. Aquí a la distancia que estamos, no necesito la mascarilla. Eso es mejor todavía. Ya ustedes se enteraron la semana anterior que Diego va a estar 2 o 3 semanas con nosotros aquí. Y el tema que nos trae él, que yo no lo entiendo de entrada, es psicópatas del dinero. Porque si a eso vamos, todos somos psicópatas del dinero. Yo lo voy a dejar todo para escuchar qué es lo que ¿Cómo Diego así? va a decir. ¿Cómo así? Explícanos, Diego. Hay por favor. psicópatas del dinero. Sí, los hay, y muchos. Hace unos años, bueno, estaba buscando en estos días el artículo, se publicó en el periódico en el 2014, hablé de los psicópatas empresariales, que son aquellos narcisistas que por conseguir más dinero acaban hasta con la vida de los empleados. Aquellos que solamente quieren más y más. Y en esta semana encontré un artículo, o salió un artículo en un periódico argentino, hablando de un estudio que se hizo en Italia de cómo la mayoría de los empresarios italianos tienen esa parte del narcisismo. Y cómo tienen una gran parte de esa parte de psicopatía, no la mencionan así, pero cuando uno toma todas las características se encuentra que son más psicópatas, porque los valores están a un lado. Los escuchaba esta mañana ustedes hablando del operativo Falcón, que una gran parte, o una parte, digamos, como dice mi hijo, no digas gran parte porque tú no sabes cuántos son, pero una parte de los políticos han sido infiltrados por el dinero mal habido. Y pienso, ¿hasta dónde vamos a llegar nosotros echando los valores al lado por solamente nuestro provecho personal? Hablaban ustedes, empezaron con el lindo hecho del manatí hijo, de la niña manatí, que se salvó porque la gente que la encontró, los pescadores en la playa, la salvaron. Y antes se la comían. Antes eso era un manjar. ¿Cómo nosotros podemos cambiar de ser esos psicópatas que no les importa lo que pasará adelante y empezamos a ver las cosas un poquito más allá? Cuando nosotros apoyamos el narcotráfico por tener un puesto, ya sea ministro o ya sea presidente o lo que sea, estamos desvalorizando toda una sociedad, porque el dinero del narcotráfico permea y permea mal. Lo vemos en la policía, como en República Dominicana uno pone en Google puntos de droga y le dice dónde están. Y cuando un jefe de la policía dice que mataron un mayor en un punto de droga en una inspección de rutina. Entonces, ¿a qué punto hemos llegado que la policía hace inspecciones de rutina en un punto de droga? Y no para cerrarlo, sino no sabemos para qué. Eso nos lleva a pensar, ¿ese dinero para qué sirve? Ese dinero que yo me gano en eso, que muchas veces es más, no es dinero para yo comer, no es dinero para yo comprar un teléfono, no es dinero para yo vivir tranquilo, sino más. ¿Hasta dónde llega la devalorización de nuestra sociedad en el punto de decir yo lo que quiero es más? Tanto de pequeño, cuando yo digo, o sea, de pequeño en relación a la cantidad de dinero que gano, cuando yo digo no importa lo que yo haga, lo importante es que yo reciba dinero, cuando no es para cubrir una necesidad básica, sino para hacer algo más, para comprar algo más. ¿Hasta dónde llega el empresario que hace algo en contra de su personal, su principal activo, lo presiona a tal punto que no puede ni siquiera salir, que no puede hacer nada, que tiene un miedo de que lo voten por ganar más? Esa psicopatía por el dinero tiene que entrar en nuestra cabeza de decidir, óyeme, yo puedo hacer más dinero sin hacer mal, yo puedo conseguir más sin hacer mal, sino haciendo bien, creando. Con tu explicación ya yo entiendo a qué te refieres cuando hablas de psicópatas del dinero. Yo decía, todos somos psicópatas, pero lo hacía desde otro ángulo. Yo recuerdo una serie de charlas del profesor Juan Bosch, el dinero mercancía, el dinero como mercancía. Y realmente el dinero es una mercancía. Totalmente de acuerdo. Entonces hay una carrera desenfrenada a diaria por el dinero, pero no para hacerse rico necesariamente, sino para poder comer, para poder pagar el colegio, para hacerse de un carro más o menos bueno. Ahí se debía. Entonces, ahí es que yo digo que hay una línea muy fina entre lo que tú quieres expresar y lo que es la realidad,
y lo que es el dinero como mercancía en este tipo de sistema. El problema no es tener más dinero, sino las consecuencias, cómo yo me lo gano. Por ejemplo, yo me lo gano multiplicando, enseñando. Yo no le hago daño a nadie cuando yo vendo un libro, cuando yo doy un curso, cuando yo escribo un artículo y me lo pagan. No le estoy haciendo daño a nadie. Pero cuando yo quiero más y comprar el mejor carro, y entonces para eso a mis empleados lo pongo a trabajar más horas de lo que el código de trabajo dice que deben trabajar, cuando yo le pongo una presión de que si yo no me gano mucho más, si mi margen no pasa de 10 a 15, cuando estoy presionando tanto que puedo romper la cuerda. ¿Hasta dónde yo voy a llegar? Que muchas veces hecho aquel que no tiene, lo hecho del trabajo, aquel que no tiene realmente otro modo de sustento, porque simplemente tengo que reducir costos, como aquel tiempo de los 80 cuando vino la reingeniería, echar gente para reducir costos, y al reducir costos yo tengo más margen. ¿Hasta dónde yo debo tener más margen para hacer un viaje más largo como dueño de la empresa y dejar que 4 o 5 personas se vayan a su casa sin potencial de ganarse la vida? ¿Hasta dónde vamos a llegar en esas consecuencias? Ahí es de donde está la psicopatía. Todos tenemos que tener una psicopatía. Por ejemplo, el médico que tiene que operar a un hijo o a un familiar no puede estar temblando al momento de hacerlo, tiene que salirse, no puede hacer empatía con el dolor que ese niño va a tener, sino pensar en la consecuencia de que, bueno, yo lo voy a operar y va a estar mejor. Todos tenemos que tener esa relativa psicopatía pero ¿hasta dónde vamos a dejar la empatía por las otras personas y por todo lo que viene? Ese dinero mal habido que nosotros estamos viendo que se está lavando, etcétera, 10.000 millones de pesos hasta ahora han encontrado, dimensionado, que se ha lavado, que lavó ese grupito en el mercado. Claro, edificios, fábricas, dealers. También del concepto de que no se sacia. O sea, de que no hay límite, de que además siempre hay como más afán, que eso no tiene. Y si lo hago, yo conozco empresas que son muy paternalistas y defienden a su personal, lo ayudan, etcétera, y ganan cada vez más. Y pudieran ganar más, pero ¿cómo? Matando a su personal. Y así no es la cosa. Podemos tener más, podemos querer más, debemos querer tener más, vivir mejor, pero no a costa de otras personas. Es una trampa, Diego, porque los valores que vende la sociedad y que potencia es el afán de lucro. Entonces, la lucha es, bueno, yo no sé si se está perdiendo. La publicidad, ¿qué es lo que idealiza? Las mujeres. Le dicen, el modelo, el prototipo de mujer debe ser este. El hombre de éxito es el que tiene un buen carro, el que tiene... Eso no es nuevo. Uno de los grandes problemas que tenemos es que el valor que estamos midiendo ahora es el del dinero. ¿Cuánto dinero tienes? Y entonces el dinero, mientras más tienes, más vale. Y estamos buscando a cualquier precio, a cualquier costo, tener más. Y ese es el punto que yo quiero que reflexionemos. Y por lo menos alguno diga, yo quiero más, pero no a cualquier costo. Bueno, Diego, en estos días te recordaba tú allá, yo aquí, la canción aquella del amigo que es amigo siempre y cuando le convenga. Y sé que con mucha plata uno vale mucho más. Así dice, pero que la cuide. Sí, así mismo dice también. Exacto. Que la cuide, que cuide su la platica. Gracias, Diego Sosa. Gracias a ustedes. Recuerden, en las redes Diego Sosa Sosa, me pueden encontrar en Instagram. Tenemos la semana que viene un webinar abierto, gratuito. Búsquenme en las redes. Todavía no está la promoción, pero a partir del viernes estará. Diego Sosa Sosa. Gracias, Diego. Un abrazo. Gracias a ustedes. Buen día.